Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí, Juan, gracias. Y un éxito la presentación del libro, así que vamos a conversar. Quedó muy bien. Un debate muy interesante con jóvenes que participaron, así que fue una gran noche ahí en el Museo de la Brigada. Nos acompaña también el doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspiramérica y del Museo de la Diáspora. ¿Cómo está, doctor? Un gran placer estar contigo, gracias. Así que es, ¿cómo era aquel libro de generales y doctores? ¿No? Que era la primera parte de la República Cubana. Un gran libro. ¿Cómo no? Me permite empezar con, claro que sí, con Orlando, ¿no? Sobre el libro, ¿no? A mí, yo mencioné la gran estafa, ¿no? Porque el título me retrotrae a ese libro que debería leerse más hoy en día. En una época fue muy popular y hoy yo creo que la gente sigue estafada por omisión o por acción de alguna manera, ¿no? Pero cuéntame de tu libro, ¿no? Que ha tenido tanta acogida, ¿qué indica? Yo escribí el libro para esta nueva generación que está empezando ahora la universidad o está terminando la secundaria, para de alguna manera contribuir a que ellos se preparen intelectualmente, conceptualmente para lo que van a enfrentar en las clases. Y lo que van a enfrentar en las clases es mucho peor a lo que Marcelo y yo enfrentábamos cuando estábamos en la universidad. Yo soy un poco mayor que él, pero era la misma generación. Tú has sido profesor universitario también. Yo he sido profesor y yo he sido profesor de secundaria y yo he visto los libros de texto y yo puedo decirte objetivamente que hay una narrativa de izquierda que ha predominado en las ciencias sociales. Entonces, si no preparamos bien a nuestros hijos cubanoamericanos, venezolanoamericanos, colombianoamericanos, nicaragüenses, si no nos preparamos, esos muchachos entran a la universidad y los confunden terriblemente, porque no solamente es el contenido lo que nos enseñan, es cómo se lo enseñan y lo que se deja afuera. Entonces, de alguna manera quisiera el caso de Cuba para indagar y revivir el debate sobre el totalitarismo. En la Universidad Americana prácticamente se ha olvidado el concepto de totalitario. Es como si hubiera terminado en el año 92 con el supuesto fin de la Guerra Fría. Y quise explicar lo que es el totalitarismo y por qué aún existe con tanto vigor y tanta fuerza el Estado totalitario. Y entonces entrar en el pensamiento de esta gente, en qué de verdad creía Guevara, creía en Castro, qué fue lo que hicieron en Cuba, cómo lo hicieron, en la metodología que usaron. Ahora te das cuenta del terror implícito y que en el fondo no hay una doctrina utópica del socialismo. Lo que hay en el fondo es una adoración a la violencia, al poder y a la destrucción. Doctor, como estudiante universitario, ¿no? Porque lo conocí a él como profesor, usted como estudiante, ¿ha cambiado realmente en 10, 15 años el ambiente universitario? ¿Eso es algo que ha venido incubándose a lo largo de mucho tiempo? Es algo que ha venido incubándose a lo largo de mucho tiempo, pero ha venido cambiando, es como una bola de nieve, cada vez coge más fuerza. Y en los últimos 20 años, desde que Orlando y yo, yo conozco a Orlando de la universidad. Yo recuerdo, disculpa la interrupción, cuando tú eras estudiante, tener que enfrentarte a los castristas que llegaban ahí a la universidad, ¿no? La UJC. Sí, bueno, así fue como arrancamos con aquel grupo que se llamaba Generación 90, que arrancó junto con el directorio. Ambos éramos estudiantes en la Universidad Internacional de la Florida, Orlando un poquito más adelante que nosotros, que de ahí salieron grandes líderes, de los que hoy en día son líderes de nuestra comunidad, hoy en día, de esa generación. Y tuvimos que enfrentar, pero primero que todo, eso no estaba tan engranado. Y segundo, existía un exilio aún más fresco, con experiencias primarias. Es decir, yo me radicalizo en mis ideas con respecto a la libertad de Cuba, la necesidad de ser partícipe por los presos políticos que conozco en esa época, Renan Yanis, las personas que trabajaban en la universidad que habían sido expresos políticos. Entonces, teníamos más herramientas que los muchachos tienen hoy en día. Ahora, es como todo, hay un regreso. El estado de la Florida, bajo el gobernador DeSantis, ha pasado una nueva legislación para que en las universidades tengan que darse clases de cívica nuevamente, que vuelven a traernos a ese lugar. Pero eso es una gotica. Los estudiantes necesitan armarse ellos con sus propios conocimientos, como los que están en este libro, que es tan importante. Lo tuvimos en el museo y lo presentamos, un libro que verdaderamente toda familia cubana debería de tener, porque eso que estamos haciendo ahora todavía es una avalancha, porque aunque tengas que enseñar cívica por obligación y con los parámetros que indique el Estado, todavía esas universidades, en la inmensa mayoría, están penetradas por el izquierdismo. Y cuando digo penetrados, no es que haya una cosa nefasta, súper planificada, que hasta cierto punto lo hay, sino porque cuando tú comienzas ya a poner
en posiciones de decanos y de presidentes a personas de esa extrema izquierda, socialistas, no demócratas, socialistas, comunistas incluso declarados en muchos casos, ¿a quiénes van a contratar? Van a contratar al decano que tiene el punto de vista de ellos, el decano va a contratar a profesores que tienen el punto de vista de ellos. Bueno, la Universidad de Miami eliminaron por completo el Centro de Estudios Cubanos. Así es, muy. Lo desmantelaron por completo y trataron incluso de... ¿Qué pasó por fin con Andy Gómez? Nada, todo fue un cuento, ¿no? Una falsa creación ahí de un... Eso no terminó en nada, pero bueno, de cierta forma las personas involucradas renunciaron a sus cargos, entonces esto se es acabó esa difícil lucha. defender a quien no se quiera defender, ¿no? Eso... Pero sí sacamos algo de eso. La Universidad de Miami en aquel momento prometió y hasta ahora no lo ha hecho, en no participar en programas con ninguna universidad controlada por la dictadura cubana. Ninguna universidad lo debería de hacer, porque en realidad, que es lo primero que yo puse en la universidad, en el Miami-Dade College, si verdaderamente creemos en la libertad académica, eso no termina en nuestras fronteras americanas. La libertad académica quiere decir que no puedes hacer un intercambio con académicos, supuestos académicos en universidades controladas por un partido político, como son en cualquier sistema totalitario. Que por cierto, es verdad que el totalitarismo ya nos enseña, pero sobre todo el totalitarismo del comunismo, porque del fascismo siguen enseñando. Porque pero eso es interesante cuando te hablan del fascismo como forma de describir la derecha. El fascismo también es socialismo. Totalmente. Los dos son colectivismo. El fascismo es socialista, nació el socialismo y tenía una visión partido, colectivista. O sea, nazi era el Partido Nacional Socialista. Y además, y Mussolini viene del comunismo puro. Pero el concepto realidad totalitario como algo opuesto a la libertad humana. Yo soy parte de una generación que nos criamos con grandes libros, 1984, Brave New World, Fahrenheit 451. Esos libros han ido cayendo en la desgracia, se mencionan cada vez menos. Hay generaciones que no conocen esos libros. Animal Farm, que ha sido esencial para nosotros tres. ¿Por qué han ido desapareciendo del currículo? Si el totalitarismo en China sigue siendo un peligro eminente en Estados Unidos, si en Rusia hay un regreso al totalitarismo, si tenemos Corea del Norte, tenemos a Cuba, ¿por qué han ido desapareciendo? A ver, y una cosa, la única diferencia en realidad entre el fascismo, el nazismo y el comunismo es, en ambos son totalitarios, en ambos se obedece a una sola ideología de Estado. La única diferencia es que en unos, los amigos del régimen son los que controlan los medios de producción y el otro lo controla directamente el régimen. Hoy en día China es mucho más fascista que comunista porque son primos hermanos. Si lo ves, no como extremos opuestos. Son extremos opuestos solamente en que uno es nacionalista y el otro es internacionalista, que lo hace más peligroso. Igual que todo el control en el Estado, más peligroso todavía el comunismo que el fascismo. Pero en realidad, si lo miras como una pirámide, el comunismo está encima en el gobierno que controla todo. El fascismo es el que le sigue, que lo controla todo, pero los medios de producción en manos de los amigos, que es lo que está en Rusia ahora también, y en Cuba hasta cierto punto. Y de ahí en adelante es cuando empiezas a entrar las economías mixtas de mercado, con algunas otras intervenciones. Yo no sé si son primos hermanos o hijastros, porque Mussolini admiraba a Lenin, Lenin llamó a Mussolini el hombre más peligroso de Europa, los dos se conocieron, conversaron, Perón admiraba a Mussolini, Mussolini también admiraba a Perón. Es una relación incestuosa entre estos extremos que todos conducen a anular la libertad humana. Y Lenin experimentó con el capitalismo por muchos años el nuevo programa económico, que es lo mismo que después pusieron en China. Que lo de China es el corporativismo de Mussolini, que es una es una suerte de capitalismo controlado desde el Estado, desde el poder político, ¿no? O me mira Orlando como que no está muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo, pero más o menos por ahí vamos. Cuéntame, a ver, ¿por qué? Porque yo creo que el corporativismo es una manera también del Estado de controlar la sociedad, ¿no? Yo creo que el Estado chino es un Estado totalitario moderno que ha mutado a un nivel peligrosísimo mediante el control de la sociedad con mecanismos muy sofisticados de tecnología, el control tradicional de las masas, pero en el fascismo había esta idea de crear sectores sociales que tenían cierta independencia. No existe esto bajo el comunismo en China. Eso lo han destruido. El menos fuerte de los totalitarismos era el fascista, fue el menos perfeccionado. El nazismo era mucho más fuerte, el bolchevismo aún más fuerte. Ahora, la idea de que hoy, en el 2023, todavía estamos tratando de combatir un régimen tan nefasto como el nazismo o como el fascismo y que sin embargo es tolerado e incluso promovido, me pregunto yo, como historiador que tú eres, ¿eso lo estamos pagando por haber tenido como aliado a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿no debía haber ese totalitarismo desaparecido junto con el nazismo y el fascismo? A grandes rasgos yo creo que hay dos fenómenos, tres. Primer fenómeno,
un gran auge del idealismo comunista y socialista, que muchos intelectuales, empezando en los años 20, se enamoraron de la idea comunista y se corrompieron con la idea comunista. Hay un famoso libro de Raymond Aron que se llama El opio de los intelectuales, que es sobre eso. Segundo, hay un sector de las élites mundiales capitalistas que se enamoraron del socialismo como forma de controlar las masas. Esa es mi opinión. Y lo tercero es que los gobiernos conservadores en demasiados casos han hecho mal gobierno. No han sabido sintonizar con lo que es la realidad popular, con lo que es la realidad de un pueblo, y por ende no tienen una base de poder fuerte y el comunismo los vuelve a barrer. Yo creo que esos tres fenómenos son peligrosísimos. Bien, a la vuelta del